No enfrenta animales puntualmente, pero el problema identitario ha existido siempre. Lo que pasa es que antes no teníamos la posibilidad de expresarlo como hoy. Hoy no hay un equilibrio. Antes quizás uno lo hablaba en terapia y tenía un problema. Esto pasó lo mismo hace muchos años cuando empezó la identidad de género en Argentina, que los chicos venían y le decían a sus padres, me siento mujer, siendo varones. Eso también generaba en la familia un desmadre, y hoy ya está naturalizado. O sea, siempre hubo un problema identitario. Lo que pasa es que le fuimos cambiando el nombre. Antes era mucho más castigado el que podía decir eso, hoy ya está naturalizado, lo pueden hablar libremente. Entonces también depende del contexto en el que vivimos. Pero el problema de identidad existió siempre. Y en algunas personas sí, y en otras personas no. Depende del contexto, depende del ambiente, depende de la crianza. Tal vez es solo eso, tal vez es algo más. Es Débora Pedache, psicóloga desde Buenos Aires, en Argentina, en donde también están lidiando con el fenómeno de los Therians. Doctora Pedache, gracias por acompañarnos esta mañana. Por favor, hasta usted, hasta luego. A usted, gracias. 8:01. Estás escuchando Blue Radio. Se viene el Mundial. Faltan 112 días para la Copa del Mundo. Se juega en los estadios, se vive en Blue Radio. Esta madrugada la policía británica capturó en Londres a Andrew Mountbatten Windsor, que es el hermano del rey Carlos III, el príncipe Andrew, hasta hace muy pocas semanas, que está metido en un enorme escándalo, en el de la pederastia de Jeffrey Epstein. La acusación es que quien era príncipe, Andrew, recuerden ustedes, casado con Sarah, con herederos en la línea de sucesión, ejercía también como funcionario público en un cargo relacionado con el tema de comercio británico y aprovechó el cargo para entregar la información clasificada a Jeffrey Epstein, cuya cadena de contactos sigue creciendo y sigue cobrando víctimas. Eran amigos, Andrew iba a las fiestas de Epstein, participó en la pederastia, viajaba a la isla de Epstein, un entramado de relaciones en el que participaba también Sarah, que fue en algún momento de la monarquía británica, la esposa de Andrew. Alguien tiene que responder por la muerte de Kevin. En esta situación, la nueva cara de la crisis del sistema de salud, la Fiscalía oficialmente abrió una investigación por el delito de negligencia, investigación que va a arrancar con la revisión de la historia clínica del niño, que por cierto fue publicada irresponsablemente por el gobierno, así como con el dictamen del Instituto de Medicina Legal para esclarecer las causas del fallecimiento. A la Fiscalía se suma la Superintendencia Nacional de Salud, que anunció una auditoría por la muerte de Kevin para revisar el proceso de atención, las barreras administrativas que le pusieron a la familia, la entrega del medicamento y el protocolo especial que como paciente con hemofilia debía recibir, esta que se considera una enfermedad huérfana. Eso parece como poco una paradoja. La superintendencia anunciando una auditoría, pero no se nos puede olvidar que la superintendencia es la que vía interventor se encarga de la administración de Nueva EPS desde abril de 2024. 8 de la mañana, 4 minutos, información económica en Mañanas Blue. El año pasado, el comercio entre Colombia y Venezuela, cuando sumamos las exportaciones y las importaciones, alcanzó una cifra de $1.170 millones, y esto representó un crecimiento de 4,1%. Este comportamiento se explica principalmente por el desempeño de las exportaciones colombianas hacia Venezuela, que se acercaron a los $1.072 millones. Entre tanto, las importaciones, lo que Venezuela nos vendió, suma $104 millones. Datos que está destacando la Cámara Colombo-Venezolana. No hemos regresado al nivel comercial que alcanzamos a tener en algún momento, estamos todavía lejos de eso, pero se destaca que Colombia le está vendiendo 10 veces más de lo que Venezuela nos está vendiendo a nosotros. Y bueno, hay grandes expectativas sobre lo que pueda suceder este año con el comercio binacional tras la reciente intervención de Estados Unidos con la captura de Nicolás Maduro. ¿Qué le estamos vendiendo a Venezuela?
Venezuela. Se destacan productos como alimentos y bebidas, que crecieron un 26%, productos químicos con un 21% de crecimiento y materias plásticas con un 11% de crecimiento dentro de las exportaciones del año pasado. En más información sobre temas energéticos, les comentamos que Colombia acaba de ser aceptada como miembro número 33 de la Agencia Nacional de Energía, la AIE, un organismo autónomo de la OCDE que es la máxima autoridad técnica global en esta materia, en temas energéticos. Faltan unos pasos formales de cierre para obtener la membresía plena, pero esto ya es un hecho gracias a un riguroso proceso de adhesión iniciado en el año 2021, es decir, han participado los dos últimos gobiernos. Dice el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, que ahora Colombia se sentará en la mesa donde se toman las decisiones globales en materia energética. Sobre estos temas, el mercado de valores se pone en modo Ecopetrol, pues la empresa anuncia la fecha en la que reportará sus resultados financieros de todo el 2025. Será el próximo 4 de marzo, después del cierre de operaciones de la Bolsa de Valores de Colombia. Recordemos que hasta el tercer trimestre del año pasado, las utilidades de Ecopetrol estaban cayendo un 32%. Y efectivamente las empresas más relevantes empiezan a entregar sus balances financieros y operativos del año pasado. Mineros toma la delantera, también negocia sus acciones en bolsa y tuvo un crecimiento en sus ganancias del 68%, muy jalonadas por los registros históricos que ha venido presentando el precio del oro en mercados internacionales. Víctor, 8 de la mañana, 6 minutos. La abogada Marcela García Cifuentes presentó una acción de tutela contra el gobierno, contra el presidente Gustavo Petro, contra quien prepara también denuncias de carácter penal por el tema de salud y por el tema del niño con hemofilia de Kevin Acosta. Doctora García, buenos días. Buenos días, Néstor, y un saludo a todos los oyentes. ¿Por qué la tutela contra el presidente Petro? Mira, Néstor, realmente yo creo que el país y todos estamos muy indignados. Yo justamente esta mañana, ayer en la mañana, estaba oyendo una entrevista de Judy, en donde con ese dolor, con esa tristeza, porque está pasando por uno de sus momentos más duros, que es perder un hijo, pero adicionalmente tener que defenderse contra todos los señalamientos y todo lo que ha dicho el gobierno y el presidente Petro, la más alta instancia del gobierno, refiriéndose a ella y culpándola. Entonces no es posible que ella, que en este momento está pasando por su duelo, también tenga que exponerse públicamente de esta forma como lo está haciendo él. Adicionalmente también, Néstor, porque yo soy una sobreviviente de cáncer y yo sé perfectamente qué es pasar por una enfermedad, que es poner toda la esperanza en un tratamiento, en unas pastillas, en unos médicos, y es muy doloroso lo que está pasando. Así que me identifico 100% por ella, porque yo creo que si esto a mí me hubiera pasado hace 7 años, tal vez no estaría acá. Y por eso fue que interpuse esa tutela. Y además porque uno de mis pilares en este momento es justamente defender esas mujeres cabeza de hogar que se esfuerzan y que el Estado debe apoyarlas, no hacer lo que está haciendo ahorita. Con la tutela, en caso de que la gane usted, ¿debería venir qué del presidente de la República o qué clase de reacción del presidente? Mire, nosotros en la tutela pedimos 3 cosas muy claras, que son: 1, que se cesen todos los señalamientos públicos contra la señora Judy y su familia, que se retiren todos los datos médicos divulgados sin autorización. Yo me hubiera sentido, es terrible, que por lo menos yo, que estuve en ese lado del paciente, hubieran expuesto mi historia clínica como lo hicieron con ella. Y que haya una rectificación en condiciones de equidad, es decir, con la misma difusión que tuvieron las declaraciones, que hagan esa rectificación. Y eso es lo que tiene que hacer el presidente. Pero si ese es el propósito de la tutela, abogada García, ¿cuál es el sentido, cuál es el fin de las denuncias? No, acá el sentido es yo, como una ciudadana más, como una ciudadana, hice en representación de ella, interpuse esta tutela para que esos derechos de ella, de la privacidad, de que se le está vulnerando su intimidad, de que se le está vulnerando su buen nombre y esa presunción de inocencia, sean claros y que ellos rectifiquen y lo hagan. ¿Usted de casualidad habla, doctora García, con la madre de Kevin? No he hablado con ella. No he hablado con ella y es un momento pues muy
pues muy doloroso para ella también. Yo realmente me indignó muchísimo ayer cuando lo oía casi entre lágrimas en la entrevista que le hicieron, diciendo que no podía ser, no era posible que la estuviera atacando el presidente cuando había perdido a su hijo, culpándola de que había sido por culpa de ella que el niño había muerto. De la bicicleta, de los traslados, de que se negó a autorizar la cirugía, es cierto. Doctora García, gracias por acompañarnos, le deseo un feliz día. Muchas gracias. La abogada Marcela García Cifuentes, 8:10 minutos en Blue Radio. Faltan 112 días para la Copa del Mundo. Recuerde que este 8 de marzo en las tarjetas electorales para Senado y Cámara, usted no encontrará nombres ni fotografías. Tenga en cuenta el partido y el número del candidato que usted va a elegir libremente. Anótelo, memorícelo y si tiene dudas, pida el cuadernillo guía en la mesa de votación. Vote seguro, vote informado y dele un voto de confianza al proceso electoral. Una campaña de Blue y de la Registraduría Nacional del Estado Civil. El gobierno del presidente Gustavo Petro llevó la batalla al Consejo de Estado y radicó un recurso de súplica de 28 páginas con el que busca revertir la suspensión provisional del decreto que fijó el aumento del salario mínimo en un 23,7% para 2026. El recurso fue presentado de forma conjunta por los Ministerios de Trabajo y Hacienda, el Departamento Administrativo de la Presidencia y la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado. ¿Qué es un recurso de súplica? Es el mecanismo legal que permite impugnar decisiones tomadas por magistrados ponentes en procesos de única instancia ante el Consejo de Estado. Con esta herramienta el gobierno le pide al Pleno de la sección segunda que revise lo que decidió el magistrado Juan Camilo Morales el pasado 12 de febrero. ¿Cuáles son los argumentos centrales del gobierno? Primero, que la medida cautelar excedió sus propios límites en lugar de preservar el proceso judicial. Configuró un régimen transitorio de salario mínimo, función que según el gobierno Petro corresponde exclusivamente al Ejecutivo. Segundo, que la decisión anticipó un juicio de fondo que solo puede darse en sentencia definitiva, lo que vulnera el principio de no prejuzgamiento. Y tercero, que el auto desconoció la cosa juzgada constitucional derivada de la sentencia C-815 de 1999, la cual establece que los criterios constitucionales como la remuneración mínima vital y móvil deben aplicarse de manera prevalente sobre los criterios legales al fijar el salario mínimo. Lo que sube como palma cae como coco y los cafeteros del país dejan atrás los gozosos y comienzan a adentrarse en los dolorosos. Cerca de 550.000 familias, 25% del empleo agrícola en el país y 730.000 empleos directos que hoy reciben 500.000 pesos menos por la carga de café y solo por efecto de la tasa de cambio, cayendo a 2.080.000 pesos la carga de 125 kilogramos, su nivel más bajo en los últimos 16 meses. Y una cotización que no se veía desde octubre del año 2024. Derrumbe de más de $500,000, cortesía de la caída del dólar, que hasta hace menos de un año rondaba los 4.300 pesos y esta mañana se encuentra por los 3.660 pesos, 12% menos en su variación anual, produciendo un golpe fatal para los cafeteros del país que pierden más de $500,000 por carga por ese efecto de la tasa de cambio y justo en un momento en donde las proyecciones de inflación rebasan el 6% para este año y cuando el salario mínimo subió 24% para 2 millones. Estás escuchando Blue Radio y BlueRadio.com. 8:14 minutos, atención, se está produciendo en Inglaterra primer pronunciamiento del rey Carlos III, cuyo hermano Andrew esta mañana fue arrestado. Dice el rey que la ley tiene que seguir su curso, que no va a interferir de ninguna manera, que colaborará con la investigación, que le puede causar muchos años al otrora célebre príncipe Andrew. Desde Londres, Silvia Carrasco. Sí, Néstor, es un comunicado que llama mucho la atención porque, claro, muestra este cambio que hubo en la familia real desde la reina Isabel II a el rey Carlos III. Es un comunicado de 12 líneas, parece escrito de puño y letra del rey porque se manifiesta diciendo que él no debiera seguir comentando el asunto
pero que él va a cooperar con las autoridades en lo que sea necesario. Se los leo textualmente. Dice: he recibido con profunda preocupación la noticia sobre Andrew Mountbatten Windsor, no dice de mi hermano, sino que dice el nombre completo, y la sospecha de mala conducta en un cargo público. Lo que sigue ahora es el proceso completo, justo y adecuado mediante el cual se investiga esta cuestión de la manera apropiada y por las autoridades correspondientes. En esto, como he dicho antes, cuentan con nuestro pleno y sincero apoyo y cooperación. Permítanme decirlo claramente, la ley debe seguir su curso. Mientras este proceso continúe, no sería correcto que yo hiciera más comentarios sobre este asunto. Mientras tanto, mi familia y yo continuaremos con nuestro deber y servicio hacia todos ustedes. Y firma Carlos Rey. Es ese comunicado del rey Carlos III, que claro, esto fue lo que dijo en un comunicado que ya lo contamos aquí en Blue Radio algunos días atrás. Era tremendamente inusual que él dijera que estaba dispuesto a colaborar con las autoridades en lo que fuera necesario. Y esto además se sucede a 3 semanas atrás, en que le retiró, en que sacó a su hermano desde el lodge real donde habitaba dentro del Palacio de Windsor. La verdad es que ha sido todo un proceso del propio rey, que le quitó no solamente la condición de príncipe, sino también de duque de York. Él ya es solo un ciudadano común y corriente y no tiene ni una protección por parte de la familia real. ¿De qué estamos hablando? El príncipe, por mucho tiempo vimos cómo se hablaba de que el príncipe había sido estaba familiarizado con Jeffrey Epstein, que había acudido a su isla privada, que estaba en fotografías con mujeres menores de edad, había pasado por un proceso judicial que finalmente no se había presentado a declarar, sino que había llegado a un acuerdo extrajudicial. Se supo en el Reino Unido que la propia reina había puesto el dinero necesario para ese acuerdo extrajudicial, pero ahora cuando se publican los nuevos papeles ya no se está hablando de Andrew involucrado en acciones sexuales con menores de edad que habían sido traficadas por Jeffrey Epstein. Se está hablando de que él, como enviado del gobierno británico en temas de comercio, había estado entregando a Jeffrey Epstein y amigos que conocía a través de Jeffrey Epstein información privilegiada y privada, confidencial del gobierno británico. Por eso se le está investigando en este momento por mala conducta en un cargo público, que es un cargo que en la justicia es muy temprano para decirlo cuánto podría ser castigado, porque todavía no ha sido encausado, pero si el cargo sigue su curso, eso podría estar incluso castigado con cadena perpetua, que en el Reino Unido alcanza a los 30 años. Eso es lo más que una persona puede estar en la cárcel. Pero fíjate que además está ocurriendo hoy 19 de febrero, que es el día de su cumpleaños. Hoy Andrés Mountbatten Windsor estaba cumpliendo 66 años y es el día en que ha sido arrestado, y vamos a ver ahora qué es lo que dice la policía. Si es que encuentran esos papeles, porque ya están los correos electrónicos entre los que tenía Jeffrey Epstein, donde él estaba entregando la información incluso 5 minutos después de que había recibido esa información confidencial por parte del gobierno. 5 minutos después, él la estaba reenviando a Jeffrey Epstein. Eso es lo que se ha conocido de los papeles que se han liberado por parte del Departamento de Estado norteamericano, pero ahora lo que se quiere conocer, qué es lo que contiene, qué papeles tiene él de esa relación y de esa entrega de documentación confidencial a Jeffrey Epstein y a sus asociados, Néstor. Silvia, ¿saben algo, teniendo en cuenta la longitud de la condena, que pueden ser 30 años de cárcel, las condiciones en que va a estar preso el príncipe Andrew? Néstor, él es un ciudadano absolutamente común y corriente en este momento. No tiene ninguna protección, ni como parte de la familia británica, ni como parte de la aristocracia. No tiene ningún tipo de protección. Por lo tanto, si él es detenido, tendría que estar en un centro de
de detención en una cárcel común y corriente. Me imagino que dentro de una situación protegida, porque no puede estar con otros presos por el conocimiento, por ser una persona pública, pero le correspondería estar en una cárcel común y corriente. Entienda que le pregunto esto desde Colombia. Aquí nosotros no tenemos ni monarquía ni familia real, pero aquí sí hay presos de primera y sí hay presos de segunda. Silvia, gracias. En Londres, 8 de la mañana, 20 minutos. Esta tormenta por el escándalo de Jeffrey Epstein está provocando y está tocando también al hombre más rico del mundo, Bill Gates, el fundador de Microsoft, que se tuvo que retirar de una conferencia en la India. Él también cercano a la isla y cercano a las fiestas de Jeffrey Epstein, aunque niega que haya participado en los escándalos sexuales. Desde Washington, Juan Camilo. Y se retiró Néstor, faltando tan solo horas para su participación en una cumbre en Nueva Delhi sobre el impacto de la inteligencia artificial. El cofundador de Microsoft, de hecho, se informó a través de la fundación de Gates que el presidente de la división de África de la fundación, Ankur Bora, va a participar en lugar de Bill Gates, quien había estado preparando su participación. Es una cumbre en la que tienen asiento, por ejemplo, delegados de más de 100 países y que llama la atención en medio de lo que ha sido la desclasificación o la publicación de nuevos archivos de Jeffrey Epstein. Lo que se menciona, por ejemplo, de Bill Gates en el marco de los archivos de Epstein, su nombre es mencionado en repetidas ocasiones y en múltiples contextos. Por ejemplo, hay múltiples conversaciones a partir del año 2011 y reuniones que sostuvo Bill Gates con Jeffrey Epstein. Ya cuando Jeffrey Epstein había, por ejemplo, se le habían presentado cargos por un caso o por una sentencia en Florida. Se reunieron en Nueva York. Hay archivos de que Epstein visitó la casa, el hogar de Gates en Seattle, en Washington. Hay también registros de viajes, por lo menos hay un registro de uno de los viajes que habría realizado Bill Gates en el avión, el jet privado de Jeffrey Epstein. También discusiones a propósito de cómo podría participar Epstein junto a Bill Gates en labores de filantropía. También hay una serie de menciones en documentos que fueron desclasificados en el año 2024 en el caso que involucra a Ghislaine Maxwell, que recordemos era la novia de Epstein y la asociada de Epstein en el marco de la explotación de menores. Uno de los acusadores de Epstein dijo que el pedófilo, el pederasta, había tenido múltiples reuniones con Bill Gates, que él mismo se lo había dicho a esta persona que estaba acusando a Epstein. Había referencias a conversaciones con Gates, a múltiples conversaciones con Gates en el marco de este proceso con Ghislaine Maxwell, y también reclamos o versiones de que supuestamente Epstein había amenazado con dar detalles de una supuesta relación que Bill Gates había tenido con una jugadora rusa de cartas. Hay que destacar que Bill Gates no ha sido imputado con ningún cargo hasta ahora en el marco de la desclasificación de estos archivos, que también mencionan a otras personalidades en Estados Unidos. Quizás la figura política que más es mencionada en los archivos de Jeffrey Epstein es el expresidente Bill Clinton. Aparece en las minutas de vuelos, en registros de vuelos, en correos electrónicos, en registros sociales. No hay alegatos o no hay señalamientos concretos de conductas criminales por parte de Bill Clinton. El mismo presidente Donald Trump es mencionado en algunos registros de viajes, en algunas deposiciones o algunos testimonios. Es mencionado el presidente de los Estados Unidos también, aunque hay que destacar que, bueno, tanto él como el mismo Departamento de Justicia hoy por hoy niegan cualquier tipo de conducta impropia por parte del presidente de los Estados Unidos. Pues bueno, Andrew, el expríncipe Andrew, también es mencionado en múltiples ocasiones. También celebridades también son mencionadas: Kevin Spacey, Michael Jackson, Naomi Campbell, Leonardo DiCaprio, Cameron Díaz, todos aparecen en algunos de estos documentos. David Copperfield, el mago, Whoopi Goldberg, Chris Tucker, también figuras de la academia o del mundo del derecho, como por ejemplo Alan Dershowitz, quien también fue
abogado de varias figuras en el Partido Republicano, aparecen varios testimonios y en documentos, bueno, por su rol también como representante de Jeffrey Epstein, pero no ha habido ningún tipo de acusación por malas conductas. También aparece Stephen Hawking, por ejemplo, entre estos documentos o entre estos nombres que salpican a varias figuras, no solo de la política estadounidense, del entretenimiento y también de la élite de los Estados Unidos, Néstor. Estás escuchando Blue Radio. Se viene el mundial. Faltan 112 días para la Copa del Mundo. Se juega en los estadios, se vive en Blue Radio. El príncipe Andrew está metido en un enorme escándalo, en el de la pederastia de Jeffrey Epstein. Todo este escándalo quedó al descubierto en los papeles desclasificados de Epstein que fueron publicados hace apenas días y que están cobrando cabezas en un escándalo que sigue creciendo, que demuestra, por otro lado, contactos internacionales que tocan a Colombia. En esos archivos clasificados hay emails, por ejemplo, en los que el príncipe Andrew le enviaba a Epstein información del gobierno sobre un acuerdo entre el Royal Bank de Scotland, la empresa automovilística, la Aston Martin, compartió informes sobre Vietnam o sobre Singapur o sobre China, toda información reservada. Pese a todos los abusos, a los delitos sexuales, a todas las evidencias de su participación en las fiestas, en las orgías de Epstein, la justicia británica cree que Andrew, que fue miembro de la familia real, defenestrado hace pocos días, se salva de ir a la cárcel gracias a que su madre, la reina Isabel, pagó los costos de un acuerdo extrajudicial. Pero como ella ya no está, hoy el desenlace es diferente. Y con el escándalo creciendo, su hermano, el rey Carlos, no lo pudo proteger. Algunos dirían que David Racero se salvó por un tecnicismo. Se salvó porque las demandas que pedían su muerte política se fundaron en... ANIF, la Asociación de Instituciones Financieras, dice que si se recauda el 1.2% con el impuesto de patrimonio anunciado, todavía no decretado. Estamos, Víctor, a la espera de que el gobierno emita los decretos desarrollando la emergencia tributaria para 8 departamentos, la emergencia económica para 8 departamentos. Sí, y se acuerda que la semana pasada hicimos aquí un cálculo, pero de servilleta, así muy por encimita, Néstor, y nos daba a nosotros 14 billones de pesos, ese recaudo pues por el impuesto pegó al patrimonio. Pues estuvimos cerquita. Yo le creo, obvio, mucho más a los cálculos de ANIF, que son mucho más estructurados y mucho más serios, por decirlo de alguna forma. Pero ellos están calculando 13,4 billones de pesos por el recaudo de este nuevo impuesto al patrimonio a las empresas. Y el gobierno nos dijo que recaudaría 8 billones de pesos. Entonces sí se genera como una gran pregunta. ¿Por qué no nos dicen una cosa cuando inclusive fácilmente se puede calcular otra cosa muy diferente? Es que de 8 billones a casi 14 billones de pesos, Néstor, hay una gran diferencia. ¿Qué quiere decir? Usted hizo mejor el cálculo con su servilleta de lo que la hizo el presidente Gustavo Petro o su ministro de Hacienda. Y este tema, y se acuerda que el presidente hizo con el mismo cálculo de servilleta el cálculo de cuánto costaba cada colegio, de cuánto sí. de cuánto costaba arreglar cada hectárea dañada por las inundaciones. Claro. Es que y empieza uno a dudar de todos los cálculos. O de pronto sí saben cuál es el recaudo real, y nos están diciendo que van a recaudar menos, no sé, para justificar pero al final esa medida. Pero después no los puede destinar a otra cosa, ¿no? Porque aquí tiene que haber una relación de causalidad entre las medidas que se dictan y las causas que llevaron a la declaratoria de emergencia. Pero es que claramente en esto sí ha habido una improvisación, Néstor, y todas estas cosas realmente lo que son es pruebas de que lo que había o lo que hay es un pretexto, la emergencia invernal en Córdoba y otros departamentos lo que ha sido es un pretexto del gobierno para tratar de imponer unos impuestos que no ha podido hacer aprobar de otra manera. Y obviamente pero me sorprendió una cosa mucho, 8, sino Néstor. 13, lo que quiere decir es que van a cuadrar caja vía pero emergencia Néstor, económica. me sorprendió mucho una cosa, que el gobierno rechazó algunas ayudas internacionales que estaban llegando.
porque dijo que no se necesitaban, sobrados, que la atención para la emergencia pues estaba suficiente y que la unidad de gestión de riesgo tenía unos recursos que todavía pues tenía suficiente para atender la emergencia. Eso fue llamativo porque entonces pues es contradictorio con la necesidad de una declaratoria de emergencia. Al fin, ¿necesitamos recursos o no necesitamos? Pero claro, mire, yo entiendo que una cosa es la atención de emergencia y otra la reconstrucción, pero si en la atención de emergencia nos está sobrando tanto que no recibimos lo que nos quieren regalar, no, todo pues es un ya empiezo a dudar de lo otro. Acuerdo. Sobre ese tema de la ayuda internacional, el gobernador de Córdoba escribe un mensaje en sus redes sociales en inglés, dándoles las gracias al Departamento de Estado sobre la ayuda que les están dando, porque claro que se necesitan motobombas, claro que se necesita la manera de sacar el agua que llegó en este mes de febrero. Todo es un contrasentido enorme, pero si vamos a hablar de cálculos despiporrados, perdón, hago este paréntesis, el mayor cálculo despiporrado ha sido el de la reforma pensional, donde el presidente en campaña promete un bono a los más viejos y vulnerables de 500.000 pesos y si acaso le alcanzó para 230.000 pesos, que hoy en día es apenas una décima parte de lo que es un salario mínimo mensual. Vuelvo al tema de la emergencia económica, el cálculo de que quieren recoger o recogerían, a diferencia de la intención, 13.4 billones de pesos. Doctor José Ignacio López, director de ANIF, la Asociación de Instituciones Financieras. Buenos días, doctor López. Buenos días, Néstor. Un saludo a toda la mesa de trabajo y a la audiencia. ¿Cómo le dan a usted en sus cálculos 13.4 billones de pesos si el gobierno dice que quiere recoger 8 billones vía impuesto al patrimonio? Bueno, Néstor, nosotros con una plataforma que tiene datos de la Superintendencia Financiera, la Superintendencia de Sociedades, las cámaras de comercio, es una plataforma que se usa mucho a nivel de análisis financiero y académico, pues nos dimos a la tarea de, con los datos más recientes, mirar los patrimonios líquidos de las empresas que estarían sujetas en principio a este impuesto al patrimonio, y con las tarifas marginales que se han anunciado en 2 tramos, pues hicimos el cálculo y nos da 13,4 billones de pesos. Yo los estaba escuchando, esa es una cifra que sorprende porque uno, pues dista en más de 5 billones de lo que el gobierno nos ha dicho que pretende recaudar con esta emergencia económica. 2, muy cercano al cálculo de servilleta que hizo Víctor. La próxima que nos preste esa servilleta nos hubiera ahorrado tiempo, pero básicamente nos preocupan 2 cosas. Uno es que aquí se esté motivando una serie de impuestos, pero no se estén haciendo los cálculos finos de qué implica eso para el sector privado, y que estuviéramos en el escenario donde se tributa 5 billones de pesos más. ¿Tiene a la mano, doctor López, de casualidad su servilleta? Digo servilleta respetuosamente. No, bueno. La de Víctor era que tal banco iba a pagar tantos cientos de miles de millones de pesos. Y así daba... Sí, esa es una lista muy larga porque, digamos, pues la idea no creo que nos dé el tiempo. Mientras busco el Excel completo, aquí estamos hablando de una base de datos muy larga. Pero a nosotros nos empezó a llamar la atención porque, por ejemplo, cuando hicimos cálculos de empresas estatales grandes, por ejemplo, Ecopetrol solamente en un cálculo sencillo nos daba aproximadamente un recaudo de 1,4 billones de pesos. Y si uno sumaba a otras empresas de naturaleza estatal mixta, como EPM, ISA, el Grupo Energía Bogotá, solo en 4 empresas, Néstor, nos daba algo cercano a 2,7 billones. Y pues obviamente hay muchas empresas importantes y grandes en el país con patrimonios grandes. Entonces, más allá de entrar en una lista detallada, yo creo que lo que nos preocupa es 2 cosas. Uno, que los parámetros de los que se está hablando, pues claramente podrían llevar a un recaudo que va a ser mucho más costoso para el sector privado. Ese es el primer punto. Pero 2, yo creo que el mensaje, Néstor, más allá del 13 o el 8, es que realmente este es un impuesto muy inconveniente para el país. Este impuesto nosotros en Colombia ya lo utilizamos y está más que evidenciado que tiene un efecto muy nocivo sobre la capacidad de inversión de las firmas, la capacidad de hacer proyectos, la capacidad de empleo. Incluso al disminuir el patrimonio de las empresas, reducimos su capacidad de endeudamiento. Es decir, este instrumento es muy nocivo, y es tan nocivo
que en general casi ningún país del mundo lo usa. Muy poquitos países pues tienen un impuesto al patrimonio de las empresas, porque las empresas son ese gran vehículo de inversión en un momento donde sabemos que el gran lunar de la economía colombiana es el tema de la inversión. Entonces, sí. Doctor López, yo no sé, usted empieza a sumar esto y otras cosas, ¿no? 13,4 billones de pesos por la emergencia económica, más la plata por las inversiones forzosas, que sería otra medida, ¿no? Que busca implementar el gobierno nacional y seguramente serán billones de pesos, no tenemos los detalles, más la plata de la repatriación de los fondos, de las inversiones que tienen los fondos de pensiones en el exterior. ¿Tanta plata necesita el país en este momento? Es que por eso empiezan las suspicacias, ¿no, doctor López? Que por qué en época electoral, etcétera, etcétera. Pero según los cálculos de ANIF, ¿necesitamos tanta plata de todo lado? El problema, Víctor, es que uno no queda claro cuáles son las necesidades urgentes de la emergencia. El cálculo de los 8 billones que hizo el ministro, pues no hemos visto un detalle que lo justifica. El presidente en algunos trinos pues habla de unas, de unas inversiones que claramente podrían superar los 8 billones, pero aquí hay una urgencia manifiesta. Entre otras, Víctor, y déjeme hacer un paréntesis, este instrumento tampoco es el más adecuado para atender las necesidades urgentes digamos, que está viviendo varias regiones del país. Aquí lo que se necesita usar es caja del gobierno que tiene y hacer unas reasignaciones del presupuesto, o incluso, como lo han sugerido los gobernadores, usar recursos de regalías que no se están ejecutando, porque aquí hay una urgencia. Un impuesto al patrimonio va a tomar un tiempo en ver fruto. Entonces, uno, no parece ser el instrumento para la velocidad que se requiere. Dos, es un instrumento que podría estar recaudando muchísimo más, y la pregunta es, ¿cuál es la motivación entonces para ese recaudo? Y tres, es un impuesto muy dañino, que haría que esta emergencia económica que deberíamos tratar de solucionar rápidamente, pues se extienda en el tiempo, generando efectos adversos sobre Colombia y sobre su economía en los meses y podría ser años. Ese impuesto sí. Al patrimonio de las empresas, doctor López, ¿se podría recaudar de alguna manera rápidamente, ponerle a las empresas a pagarlo sobre el balance del año pasado, por ejemplo? Bueno, en principio se podría dentro de los ciclos de pago de impuestos, pues hacer la medida, pero repito, al ser sobreviviente y al ser un impuesto que las empresas no están esperando, podría incluso que muchas empresas no tuvieran los recursos para pagarlo y tuvieran que endeudarse o tuvieran que liquidar activos, por ejemplo. Porque recordemos, esto va sobre el patrimonio que está sustentado en activos que pueden ser no líquidos, maquinaria, equipo, etcétera. Entonces, muchas empresas podrían estar enfrentando un estrés financiero para poder, tener los recursos líquidos, la caja, la plata, para poder pagar este impuesto. Entonces, claro, por eso es que es un impuesto que genera tantas distorsiones. Sí. Doctor López, porque para haber calculado el patrimonio líquido de las empresas tuvo que haber mirado la deuda que contrajeron esas empresas para haber adquirido ese patrimonio, esas máquinas, esas torres, esos edificios, en fin, esos generadores, lo que sea. ¿Qué tan endeudadas están hoy en día esas 15.000 empresas más grandes del país respecto a ese patrimonio que adquirieron? Bueno, en general las empresas grandes en Colombia tienen indicadores de apalancamiento razonables, es decir, acá habría que ir sector por sector, porque hay estructuras de capital que divergen mucho, desde un sector tipo minero, a financiero, a industrial. Entonces ahí las razones de apalancamiento son distintas. En general en Colombia las empresas han tenido unos choques duros de costos financieros en los últimos años, y lo que hemos visto es que pues el apalancamiento ha subido mecánicamente por mayores costos financieros, pero también las empresas están tratando de tener una exposición menor a las deudas financieras, es decir, cuidar mucho esas métricas. Uno de los problemas que se identificó en el momento que Colombia impuso este impuesto hace ya unos 14, 15 años, es que precisamente las empresas tienen que endeudarse más,
tienen un golpe a su patrimonio y esas razones de apalancamiento se suben mucho más y los mercados financieros les tienen que cobrar más porque se ven más riesgosas. Y por eso, insisto, esto no solo tiene efecto en el corto plazo, sino que también tiene efecto en el mediano y largo plazo y hace que las empresas pues no puedan invertir al ritmo que lo hubieran hecho. La cifra, por supuesto, es escandalosa. Una doble votación, votos de partido de la derecha, que terminaron traicionando a sus candidatos. Cada vez más caótica y cada vez más enrevesada la política del Perú. El nuevo presidente, que lo será hasta el próximo mes de julio, porque será un presidente de transición, entregará el cargo a quien sea elegido en elecciones en propiedad el próximo mes de abril. Es un de momento en Bogotá, que es la sede de la principal convocatoria para las manifestaciones del gobierno de esta tarde. De momento tiempo seco, pero hay pronóstico de lluvias para esta tarde. Están citados a las 4 de la tarde frente al Palacio de Justicia en la Plaza de Bolívar, a donde van a llegar las bases del movimiento que apoya al presidente Gustavo Petro, con sus sindicatos, con los maestros, con la gente cercana al gobierno. Nicolás Rodríguez. Néstor, buenos días. Sí, señor, pues esta convocatoria está para hoy programada a las 4 de la tarde. Viene por parte también de las centrales obreras y, por supuesto, de personas que están a favor de que se mantenga el salario mínimo en el 23,7%. Según la Secretaría de Gobierno de Bogotá, hay varios puntos. El primero, comenzaría una movilización llamada por la dignificación de los trabajadores a las 11 de la mañana en el punto de concentración en la Universidad Pedagógica Nacional. Esto en la localidad de Chapinero. Desde este punto, entonces, marcharían hasta la Plaza de Bolívar. La segunda o el segundo punto de concentración, como usted bien lo mencionaba, es también a las 2 de la tarde en la Plaza de Bolívar, donde la manifestación que se hace llamar Ni un paso atrás estaría haciendo este plantón sobre las 2 de la tarde en el centro de la capital. También hay espacio para las movilizaciones artísticas. Esta comenzará sobre la calle 26 con carrera 68 en la localidad de Engativá a las 2 de la tarde, según informado por el distrito, y es un evento cultural con reivindicaciones, según lo han manifestado algunos líderes de estas convocatorias.